porque tú no vas a entender lo que son los clavos hasta que tú no entiendas qué es lo que significa la cruz. La cruz era justamente el castigo por tú no haberte sometido a lo que el mundo quería, a lo que Roma quería. Y Cristo abiertamente dijo, mi paz no viene de aquí, viene de hacer la voluntad de mi Padre. Hay gente que está crucificado con su ministerio, que si tú te levantas en contra de su ministerio, te hacen la vida imposible, se levantan en tu contra, porque ellos entienden que contra su ministerio nadie. Hay gente que su crucifixión no es con Cristo, sino con ellos mismos. Es necesario evaluar esa realidad espiritual. Y es que el evangelio moderno ha quitado la cruz para ponernos a nosotros a brillar. Y eso tiene que ser reajustado para el último tiempo. O sea, Cristo no viene a buscar el ministerio, Cristo viene a buscar una naturaleza. Y muchos de nosotros hemos sustituido la vida de Cristo por la vida del ministerio. Por eso el ego del hombre se eleva tanto. El hombre formado por la religión, no por la cruz, se molesta cuando le ofenden. Los clavos representaban dolor, tenía que respirar. Y los clavos de hoy son las ofensas que Dios permite para que podamos aprender a perdonar. ¿Por qué le llamó la atención este lugar donde se brega con tanta madera, tantas cosas? ¿Qué usted siente al usted ver esto? Muchísimas bendiciones a los que ya a través de tu canal se acercan a nosotros. Dios les guarde y les bendiga. En el primer episodio, Dios nos permitió llegar a un cementerio, abordando la importancia de la eternidad. En este segundo episodio, Dios nos mueve a ver lo que es la madera, lo que es la cruz, lo que es el verdadero llamado de nosotros como hijos de Dios. Entonces, cuando yo veo esto, veo formación, veo edificación, veo dolor, veo quebranto, veo molde, veo natural para encajar en una forma que se la da aquel ebanista, aquel gran alfarero, aquel gran Dios que sabe nuestro fin desde el principio y que nos llama a que nosotros entendamos que Él nos llamó no para ser usados, sino para que tengamos la semejanza de Cristo. Estamos en una era donde estamos transicionando. Mucha gente no entiende dónde Dios lo está colocando, que no es en un lugar físico, sino en una realidad, en una naturaleza. Y se sienten algunos hasta siendo zarandeados porque no comprenden por qué tanto dolor, por qué tanto sufrimiento, por qué tanta aparente persecución, por qué tanto defraudo. Lo que sucede con nosotros es que justamente en el moldeamiento de Dios en nuestra vida, en ese dolor, en ese padecimiento, es que nosotros somos encarados. Ahí es que se ve lo que somos versus lo que Cristo necesita que nosotros seamos. Entonces creo que este lugar, que es muy orgánico, porque de hecho, dicho sea de paso, pertenece a un pastor que es ebanista, amigo desde más de yo no sé cuántos años, pienso que es la mejor manera de hablarle a una comunidad que no entiende que quizás se trata no de ministerio, sino de esencia y de naturaleza. Así que estamos para lo que Dios permita que tú preguntes y que la sabiduría del cielo me ayude a responder. Bueno, pastora, yo voy a comenzar preguntándole una pregunta que realmente se hacen todos, porque todos tenemos padecimiento, todos tenemos aflicciones, todos tenemos lo que se le denomina mucho la palabra famosa procesos, pero pocos entendemos de cuál es la verdadera cruz que nos toca cargar a nosotros. Fíjate, la palabra nos recomienda en Mateo 10:37, el que ama a su padre o madre más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hay un problema con el evangelio moderno. Y es que el evangelio moderno ha quitado la cruz para ponernos a nosotros a brillar. Y eso tiene que ser reajustado para el último tiempo. Muchos de nosotros no entendemos el gran proceso detrás del proceso de dolor que estamos padeciendo. Y es morir al yo para que Cristo viva en nosotros. Entonces, esa realidad para muchos, cuando desconoce lo que la palabra de Dios enseña, instruye, se pierde en el proceso. O sea, Cristo no viene a buscar el ministerio, Cristo viene a buscar una naturaleza. Y muchos de nosotros hemos sustituido la vida de Cristo por la vida del ministerio.
Y cuando Dios nos expone a procesos en lugares como estos, en lo más profundo de nuestro ser, porque yo creo que todos nosotros tenemos una ebanistería interna, a donde el que sabe trabajar con lo que hay tiene que quitar, tiene que doblegar. Hay muchos egos ocultos, hay muchos sueños que tienen un anclaje en la avaricia, en la codicia, en la falsa espiritualidad. Y Dios a sus hijos los está purificando, no solo santificando. Hay gente que su santidad es eterna, pero no se preocupan cómo está la pureza del corazón que porta esa santidad. Y Dios nos está encarando a todos en este tiempo. Entonces, la cruz a la que Cristo nos llama, cada uno de nosotros debe de conocer cuál es la cruz que a mí me toca. Hay personas que su cruz es su orgullo, hay otro que su cruz es su incredulidad, hay otro que su cruz es su vergüenza, hay otro que su cruz es el despojarse. Cada quien tiene que encontrar la cruz que tiene que llevar en pos de Cristo, porque es solamente a través del padecimiento que el corazón del hombre es probado. Lamentablemente nos hubiese gustado decir que Dios te prueba igual con la riqueza que con la pobreza, pero el corazón del hombre solo lo conoce Dios. Y esa prueba profunda es la que revela lo que la religión ha ocultado, lo que la falsa adoración ha ocultado. De hecho, lo que la falsa idea de servicio a Dios ha ocultado. Cuando viene esa prueba de Dios, cuando viene esa cruz a tomar, eso te saca lo que tú jamás pensaste que tenía. O sea, hay momentos donde Dios me ha probado a mí que yo jamás pensaba que la prueba era orgullo. Yo creía que era que realmente yo no merecía vivir lo que estaba viviendo, que no era justo lo que me estaba pasando. O sea, hasta que descubrí que en mi corazón había una necesidad de justicia propia y yo demandaba justicia por encima de misericordia. Y esa es la exposición del dolor, del quebranto, de la vergüenza, de la deshonra, de la traición, que tu corazón saca lo que Dios necesita que tú veas. El proceso nunca viene para que Dios sepa lo que hay en ti, el proceso viene para que tú sepas de ti lo que tú desconoces. Entonces estamos en una generación donde trabaja mucho para la apariencia, para lo que se ve, una generación muy rápida, donde su mayor gloria es que sus números crezcan, no que su obediencia realmente sea pronta. Entonces, como los valores han sido invertidos, Dios está recalibrando en nosotros eso y nos está llevando a que entendamos que el proceso de la cruz no es para ser expuesto, no es para que el hombre nos vea, no es para que el hombre luego nos aplauda, no es para hacer canciones. El proceso no es para eso. El proceso es para nosotros morir y que Cristo sea visto. Si en el proceso tú no terminaste amando más, si en el proceso no terminaste perdonando más, si en el proceso tus pensamientos no fueron como lo que dice Filipenses, haya en usted el sentir que hubo en Cristo Jesús. Esa palabra a mí me marca mucho porque habla de una realidad que hoy tenemos que encarar. Esa palabra sentir es kenosis y es un vaciamiento de ti mismo. Si el proceso no te vació, sino que te dejó con una sed disfrazada de justicia divina detrás, te engañaste. Si el proceso no te hizo humilde, sino que te vistió de alguien que entiende que merece que Dios haga justicia, no entiendes de qué se trata la cruz ni el evangelio, y hay que llevarte esa realidad. Entonces el sentir que hubo en Cristo Jesús es lo que nosotros debemos procurar, que no era un sentimiento, no era una emoción, era una mentalidad, era una naturaleza. Ahí es donde cada proceso nos debe llevar. Pastora, ¿y dónde quedó el sentir que hubo en Cristo Jesús hoy? Porque en esta generación muchos quieren ser servidos y no servir. Fíjate que esa escritura está en Filipenses 2. Dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Yo creo que como nosotros estamos muy divorciados, separados de la verdad que hay en el corazón de nosotros, de lo que nosotros ocultamos, no entendemos lo que esta palabra significa. O sea, nosotros desconocemos lo que nuestro corazón realmente quiere. ¿Cuántas veces tú no has dicho, quiero adorar a Dios, y lo que tú quieres es realmente tu propio beneficio? ¿Cuántas veces tú no has
engañado a tu ser diciendo yo quiero hacer esto para Dios, pero en el fondo tú estás esperando recompensa. O sea, nosotros tenemos que entender que a Dios nadie lo va a burlar, ni a nadie lo va a engañar. Entonces, cuando el Señor habla del sentir, o mejor dicho, Pablo sabía lo que estaba diciendo, porque Pablo había sido llevado en Filipenses 3 a descubrir que todo lo que él había ganado fuera de Cristo, ya él había aprendido a tenerlo por basura. Nosotros amamos lo que Pablo tenía por basura. Nosotros anhelamos lo que el diablo le daba a Cristo y Cristo ni siquiera permitió. Ni siquiera se permitió coquetear con eso. Y hoy nosotros lo disfrazamos de bendición, le ponemos vestimenta de que esto es la prosperidad de Dios. Sin embargo, no nos damos cuenta de lo que hay detrás. El sentir que hubo en Cristo Jesús nos lleva a responder a quién hemos entronado. ¿Por qué esta generación no entiende quizás de qué se trata la cruz? Porque